Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. En este programa les presentamos los trabajos académicos de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento que tuviera verificativo en el auditorio José Luis de la Peza del Tribunal Electoral. En esta emisión vamos a conocer la presentación del libro Nuevo Derecho Electoral en México, que contó con la participación de Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Octavio Ramos Ramos, magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José René Olivos Campos, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y como moderador Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este libro hace un análisis comparativo de la categoría de la democracia participativa que se ha establecido en el sistema constitucional y democrático mexicano, que se consigna en el ámbito de competencia federal y de las entidades federativas. Acompáñenos en esta presentación. Comenzamos. Damas y caballeros, han hecho su arribo a este auditorio José Luis de la Peza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los integrantes de esta mesa que servirá de marco para la presentación del libro Nuevo Derecho Electoral en México. Los saludamos, les damos la más cordial bienvenida y en este instante tengo el honor de presentar a todas y a todos ustedes al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza. Asimismo y con el mismo agrado, saludamos y recibimos al magistrado de la Sala Regional Jalapa de este Tribunal Electoral, Octavio Ramos Ramos. Nos complace mucho la presencia en este importante evento del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, José René Olivos Campos. Para moderar esta presentación del libro Nuevo Derecho Electoral en México, se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto que así sea, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Carlos Báez Silva. Doctor Báez, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes y un placer saludarlos a muchos de ustedes nuevamente desde esta mesa y pues yo muy honrado por compartir esta, nunca mejor dicho, mesa magistral con el objeto precisamente de presentar este texto coordinado por el doctor José René Olivos Campos, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y que con muy buen tino, muy buen pulso, coordinó los esfuerzos de varios especialistas, varios funcionarios electorales, precisamente para hacerlos converger en esta obra que no por nada y seguramente ya nos dirán mucho en torno al título El Nuevo Derecho Electoral en México. No me detengo más, puesto que mi labor es simplemente pues, pasar el micrófono, ceder el uso de la voz, y lo voy a hacer teniendo el gusto de presentar ante ustedes al doctor José René Olivos Campos, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como licenciado en Ciencias Políticas, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo también mención honorífica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador nivel 2.
y se ha desempeñado como profesor de posgrado en diversas universidades del país. Ha participado como ponente y conferencista en distintos foros académicos, tanto en México como en otros países de América y Europa. Ha publicado 20 libros, 42 capítulos de libros en ediciones nacionales y extranjeras, así como 20 artículos en revistas especializadas y más de 200 artículos de divulgación. Es miembro fundador del capítulo mexicano de la Organización Europea de Derecho Público y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral. Preside la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y se ha desempeñado como servidor público en el ámbito federal, estatal y municipal. Y como había yo ya adelantado, preside el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y tenemos precisamente el gusto de que de este Tribunal Electoral pues nos acompañen y engalanen este acto también con su presencia los magistrados Alejandro Rodríguez Santoyo, Homero Valdovinos Mercado y Rubén Herrera Rodríguez, integrantes de este Tribunal Electoral de Michoacán, insisto, presidido por don José René Olivos Campos. A quien además ahora cedo el uso de la palabra. Magistrado presidente, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos Báez Silva. Agradezco muchísimo estas palabras que nos hace el favor de mencionar y a nombre personal y de cada uno de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, queremos agradecer ampliamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este espacio que nos ha brindado para divulgar una de las obras que ha venido realizando el Tribunal con el propósito de fortalecer la cultura democrática. Es para mí un honor estar con tan destacados magistrados del Tribunal Electoral, como es el magistrado Manuel González Oropeza, el magistrado Octavio Ramos Ramos. Sin duda para mí es una distinción. Distinguidos asistentes, magistrados, señores magistrados, muchas gracias. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con la presente volumen que hemos titulado Nuevo Derecho Electoral en México, se propone contribuir al estudio de las transformaciones políticas que se encuentran en curso en el escenario nacional y local en los últimos tiempos, con las recientes modificaciones al sistema jurídico democrático que se han considerado fundamentales para dar viabilidad y certeza a la renovación de los poderes públicos. En el último lustro, ha comprendido los cambios a la Constitución Federal que han conducido al reconocimiento de los derechos humanos en el año 2011. Las reformas en materia política en los años 2012 y 2014, así como las modificaciones a las constituciones y leyes de los estados que se han aprobado para armonizarse con las leyes federales. Estas transformaciones jurídicas que se encuentran en su fase de implementación en el presente proceso electoral para el cambio de los poderes federal y locales, lo cual es un detonante de un nuevo paradigma del derecho electoral en México. Con ello se ha establecido un nuevo régimen legal en el cual tenemos nosotros la regulación nueva en materia de partidos políticos, de candidaturas independientes para postularse a cargos de elección popular, la ampliación de los derechos humanos en materia política, una nueva normativa relativa al acceso a los medios de comunicación, entre otros aspectos relevantes que configuran un nuevo sistema jurídico democrático. En la presente obra, los eminentes magistrados Manuel González Oropeza, Octavio Ramos Ramos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los destacados juristas Jorge Fernández Ruiz, Carlos Alberto Burgoa Toledo, Raúl Ávila Ortiz, tratan algunos de estos temas con criterios teóricos, jurídicos y de aplicación del derecho, que comprenden a la democracia en el contexto nacional y local en que se configura.
En primer término, se trata a la democracia en sus formas de la democracia directa y la democracia representativa, con la nota distintiva de esta última desde el enfoque doctrinal, jurídico y político, el cual se inscribe en el sistema democrático contemporáneo. En una segunda línea de investigación desarrollada, se examina el proceso histórico generado en México para la regulación jurídica de los usos y costumbres, del uso de los recursos públicos, que ejercen los servidores públicos y que no se desvíen para fines electorales, con lo que actualmente se garantiza el principio de equidad en los procesos electorales para la renovación del poder público. Un tercer tema comprende el análisis comparativo de la categoría de la democracia participativa que se ha establecido en el sistema constitucional y democrático mexicano, que se consigna en el ámbito de competencia federal, que ha ingresado las formas de participación ciudadana como el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta popular, la revocación de mandato, entre otras, como componente de la democracia representativa. En este volumen también se dedica a estudiar el sistema de usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas que se integran en los municipios de México, cuyos derechos se analizan conforme a lo previsto a la Constitución Federal y local, así como a los sistemas normativos internos de las comunidades y la base de del derecho convencional, con atención al análisis de los paradigmas de los municipios del estado de Oaxaca. El quinto estudio explica los derechos y garantías electorales del financiamiento, así como los principios y normas constitucionales que lo regulan. En él desglosa el análisis del financiamiento público destinado a las actividades ordinarias permanentes para gastos de campaña y actividades específicas. Finalmente, se examinan los rasgos normativos que asume el financiamiento privado. El último tema, titulado Justicia Electoral e Integridad, aborda la disertación del pensamiento contemporáneo de la democracia y la instauración de esta, en que se observa en la gran mayoría de los países en los que se inscribe América Latina, con sus excepciones, para lo cual destacan los diversos indicadores que se han considerado idóneos para determinar cuándo se debe considerar como tal un sistema democrático. De este modo, la presente obra trata de dar a conocer al especialista y a toda persona diversos temas actuales y novedosos de la democracia desde el enfoque jurídico electoral, con el que se propone contribuir de manera significativa a enriquecer el acervo del derecho electoral. Estos temas, en general, que planteemos con el nuevo derecho electoral mexicano, sin duda, pretende sumarse a los muchos esfuerzos que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación viene haciendo y que nosotros nos sentimos muy honrados, señor magistrado, que en esta ocasión nos haya dado su aportación relevante a este sistema. Lo mismo con el magistrado Octavio Ramos, un especialista en materia de los usos y costumbres de nuestro país. Claro, con unas características y un énfasis particular que se da en materia jurídica y sobre todo en la aplicación del derecho. Yo creo que con esta obra nosotros tratamos de dar una divulgación más de lo que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán viene haciendo y que sin duda esperamos que este trabajo sea un complemento más a esta obra del derecho electoral que todavía se encuentra en curso y no hemos aún todavía acabado. Yo les agradezco infinitamente al tribunal, al magistrado Manuel González Oropesa y aquí también al doctor Carlos Baez Silva por todas sus atenciones. Pues muchas gracias y es cuanto. Muchísimas gracias, señor magistrado José René Olivos Campos. Y pues más bien el agradecido soy yo, insisto, por esta oportunidad de encontrarme en esta mesa en la cual pues ahora toca en turno escuchar
al magistrado Octavio Ramos, de quien tengo el agrado de mencionar algunas notas biográficas. El magistrado Octavio Ramos es licenciado en Derecho y maestro con mención honorífica en Derecho Constitucional, Administrativo y Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también maestro en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la Universidad Panamericana, donde ha concluido estudios de doctorado en Derecho. Cuenta con certificado de estudios avanzados del doctorado en Derecho Constitucional y con un máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España. A nivel académico y de investigación es autor de varios artículos especializados y ha participado en distintos libros sobre argumentación jurídica e interpretación, así como sobre derecho electoral. En el ámbito profesional, ha ocupado cargos en diversas instituciones del sector público. En 2004, ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha sido profesor investigador, capacitador 1 e investigador por concurso de oposición en el Centro de Capacitación Judicial Electoral. También se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Toluca y actualmente ocupa el cargo de magistrado en la Sala Regional Jalapa de este tribunal. Un gran placer, un enorme placer presentar con ustedes, dejar ahora en uso de la voz al magistrado Octavio Ramos. Por favor, magistrado. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer la generosidad de los que están presentes, sobre todo de esa generación de abogados jóvenes y de gente inquieta con el derecho electoral que asiste a la Feria Internacional buscando encontrar algún material que sea de utilidad. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar a ustedes una obra que siento yo, visto desde una perspectiva común, es como cuando se presenta a un niño ante la sociedad, es decir, es el producto del amor que tiene quien lo estuvo coordinando, que en este caso el reconocimiento total es para el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y por supuesto por el apoyo de la integración colegiada, que si no será posible sin esa visión de un órgano. Sin duda están presentes magistrados que conozco, que reconozco, integrantes de institutos electorales de la circunscripción y de otras circunscripciones que tengo el gusto de conocer desde antes de que tuviera yo la oportunidad de ser integrante de la Sala Regional Jalapa. A todos, sin ninguna, no quiero equivocarme excluyendo a alguno y por eso les doy mi agradecimiento y mi especial reconocimiento de que estén aquí por lo que nos pueda ofrecer la feria. Sin duda también no puedo omitir agradecer a Carlos la generosidad de la presentación. Quiero decirles que para mí es un momento especial porque el primer momento en el que yo entré al Tribunal Electoral, entré bajo la dirección y la enseñanza de Carlos Báez. Carlos Báez en mucho ha sido un agente que me ha orientado y que me ha apoyado y que ha confiado en mi crecimiento personal y profesional. Gracias, Carlos. Y bueno, esto no será posible también sin la generosidad y el apoyo del magistrado Manuel González Oropesa, que ha sido maestro de todos y ha sido referente también de muchas generaciones y lo sigue siendo, magistrado. Ayer nos dio una clase y una enseñanza con un asunto de sistemas normativos internos, cuando me hace la referencia el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, mi amigo, el doctor José René Olivos Campos, como especialista en sistemas normativos internos. Aquí tenemos a un especialista realmente que es el magistrado integrante del Tribunal Electoral de Oaxaca, Raúl Ávila. Tenemos a gente que es del Estado y que los conoce. Nosotros solo tenemos el compromiso, la responsabilidad de aportar algo, tratando de entender la característica social, económica y cultural de estas comunidades. Sin extenderme en la intención del agradecimiento, no quiero omitir también que aquí está uno de mis sinodales de mi examen de maestría en la Universidad Panamericana, doctor Marco Rosario, gracias también. Quiero comentarles a manera de una radiografía, pero no por eso menor, quisiera yo lograrlo, la importancia que yo encuentro en este texto y me excluyo de la importancia de las plumas que están aquí incluidas. La mía es la menos relevante, pero yo encuentro dentro de la conformación metodológica que se presenta en este ejercicio una relación interesante. Está una mente privilegiada que es el doctor Jorge Fernández Ruiz.
Jorge Fernández Ruiz es un hombre que tiene un talento impresionante en la investigación, un ser humano con una calidad hacia la enseñanza y la conformación de grupos de investigadores, pero es un agente especialista a nivel internacional sobre el derecho administrativo y un extraordinario jurista. Maestro mío también cuando hice mis estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jorge Fernández Ruiz aborda un tema que es un tema complejo en sí mismo, que es el análisis de la democracia y la representación, y analiza el concepto jurídico de democracia a partir desde la parte gramatical o semántica, es decir, cuál es su antecedente en el sentido de la palabra, su evolución en la conformación de distintos espacios de la vida del hombre, aborda un sentido crítico respecto de lo que implica la democracia en diferentes contextos, tanto políticos, que es algo que yo creo que se debe destacar en este contenido, que la vena de la formación académica del doctor Fernández Ruiz se encuentra presente cuando empieza a describir la parte orgánica en la que se puede clasificar el ejercicio de la democracia y la representación. Hace estudios sobre las distintas manifestaciones y los conceptos de representación, pero lo más relevante, para no abusar del uso de la voz y privilegiar lo que yo quisiera reflejar de esto, es el mensaje crítico que al final de su artículo se reflejan en la exigencia de que todo Estado, para considerar tener ciertas condiciones de democracia, requiere instituciones sólidas, pero que estas instituciones tienen que estar conformadas por personas que respondan a la exigencia social contemporánea. Sin duda, la presentación de este ejercicio de la democracia es útil en cualquier contexto de nuestro ejercicio profesional y también en la parte de la investigación y la conformación del derecho electoral. Pero se encuentra una relación sistemática cuando el doctor José René Olivos Campos aborda también el tema de la democracia participativa y se enfoca específicamente en una de las manifestaciones de la democracia desde otro enfoque y otro punto de vista. A mí me llama mucho la atención cómo un concepto jurídico indeterminado puede tener tantas manifestaciones y puede tener tantos sentidos de poder tratar de identificar un contexto específico. Cuando hablo de un concepto jurídico indeterminado, me refiero a que son términos que adquieren un contenido y un significado a partir del contexto de cómo se explica. Y aquí encontramos una manifestación distinta. Hay una relación porque se aborda un tema común, pero desde la perspectiva de un filósofo del derecho, de un constitucionalista, que así yo clasificaría la pluma que en este momento pude leer en este libro, es una presentación sobre una manifestación donde hay una propuesta de cómo debe de ser el ejercicio de la democracia participativa. Con esto lo que pretendo es invitar a que si el que tenga interés en establecer la diferencia entre las manifestaciones del ejercicio de la democracia como una forma de vida, como un sistema político o como una forma de gobierno, lo encuentra reflejado sin duda desde la perspectiva constitucional y normativa en la propuesta del doctor José René Olivos Campos. Si lo que buscamos es un análisis de la evolución del concepto desde la perspectiva administrativa política, sin duda el doctor Jorge Fernández Ruiz nos ofrece esa aproximación en este texto. A mí me parece que esta relación sistemática y metodológica en el trabajo aporta mucho para dos temas que me parecen de mucha relevancia en el trabajo. El primero de ellos es el del doctor Manuel González Oropeza. Quisiera decirles que yo percibo, y le ruego que me disculpe, magistrado, si digo alguna cosa que no corresponde con lo que yo percibí, a un historiador constitucionalista y a un constitucionalista historiador. Lo digo en los dos ejes porque se conjuga es una delicia poder leer, y los invito que prueben lo que les estoy diciendo. Vayan a la página donde inicia el trabajo del doctor Manuel González Oropeza y es provocador. Es provocador, por ejemplo, afirmando que una característica del sistema político mexicano durante los siglos XIX y XX es la intervención de los gobernantes en la postulación y designación de candidatos, que los gobernadores han intervenido y que han establecido dentro de un sistema que en un momento fue calificado como hegemónico la participación y básicamente es decir que la propuesta del candidato oficial. Esto lo inscribe en un contexto muy interesante porque cuando uno lee estas realidades sociales de nuestro país, a veces no nos gusta tanto ver qué hemos padecido, pero yo creo que esta provocación nos invita a adentrarnos en un tema de control,
de nosotros como autoridades en el servicio público, porque su participación consiste en la utilización de los recursos públicos con fines electorales en la experiencia de México. Yo creo que esta introducción que provoca y que nos invita a ver qué éramos, cómo hemos avanzado, darnos cuenta de nuestra realidad histórica, porque me gusta mucho la expresión que el que olvida su historia puede cometer los mismos errores. Este es un ejemplo que en mi opinión invita y atrapa al lector de primer golpe de página. Ahora, la lectura desde la perspectiva histórica es muy elocuente, pero muy gráfica. Puede ser cáustica, incómoda, pero es la realidad que en un momento en nuestro país ha sido reflejada y documentada. También encontramos la postura del magistrado, del constitucionalista, donde analiza e inscribe una interpretación muy cuidada del artículo 134, porque el magistrado Manuel González Oropeza lo que hace es dibujar el primer acercamiento jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el artículo 134 en el uso de los recursos públicos con la participación o con el uso inapropiado de los que estamos a cargo del servicio público, pero concretamente de los que son servidores públicos de representación proporcional. Hay un análisis incluso de la característica de servidor público, pero la propuesta sin duda que me parece también muy recomendable para cualquier persona, estudiante, magistrado o académico, es el hilo conductor que se va construyendo a través del tiempo para fijar un estatus de por qué la reforma constitucional del 134 obedece a un mandato para cuidar básicamente un principio que es el de equidad en la contienda, y a partir de esto se dibuja las manifestaciones en las que se ha vulnerado la equidad en la contienda y el Tribunal Electoral ha tenido que tomar una posición. Yo reconozco esa aportación en el trabajo del doctor Manuel González Oropeza, porque con independencia de que los que estamos involucrados en la materia y tenemos la responsabilidad de tener pronunciamientos, siempre es un reto tener el tema en particular dibujado de una manera tan clara y tan gráfica, porque parece que yo estoy haciendo tratando de ser elocuente en el tema, pero créanme que lo digo con toda la sinceridad y con toda la objetividad que requiere la presentación de un trabajo. Sinceramente se dibujan precedentes importantes y aparte se acota que son aportes del recurso de apelación y se describe la importancia en el tratamiento y un dibujo de las instituciones que convergen en este tema en particular. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Este aporte se relaciona también metodológicamente, no sé si usted así lo programó, doctor José René de Olivos Campos, pero tenemos otro aporte de financiamiento de partidos políticos del doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. Este artículo es un artículo interesante, a mí me dio la impresión, tratando de buscar como una esencia en la pluma, es como un ejercicio de fiscalización electoral por parte de un administrador que conoce derecho o de un derecho que conoce la administración y concretamente el apartado relativo a los dineros desde la perspectiva económica. El tratamiento es muy bueno en el sentido de que explica, trata de desentrañar cómo funciona y cómo opera la aplicación del financiamiento público y privado, pero no desde una perspectiva general, realmente aborda temas centrales de manera directa, da un punto de vista de control de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, tiene un pronunciamiento interesante en el que compartamos o no la propuesta, es interesante porque manifiesta que los derechos fundamentales o los derechos humanos no pueden estar presentes dentro de los órganos colectivos y a partir de eso él hace una clasificación sugerente para poder establecer cómo opera la fiscalización, con independencia de que se comparta o no la propuesta de la definición de que coexisten o no los derechos fundamentales en los órganos colectivos, el aporte respecto del diseño de fiscalización de los recursos de los partidos políticos es envidiable. A mí me parece que es un buen dibujo, o más que un dibujo, es una buena radiografía de tercera dimensión de lo que representa la fiscalización de los partidos políticos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, porque también dibuja incluso la problemática que se enfrentan con los bancos que tienen que hacer la fiscalización o que tienen que contribuir o participar o coadyuvar en esto, que no conocen incluso los nuevos mandatos que el sistema electoral ha diseñado, y tengo en mente, por ejemplo, algunas metas que tuvieron que superar los candidatos independientes porque los bancos no querían aperturar las cuentas, por ejemplo, en el ínter de la fiscalización del gasto público. Finalmente, hay dos trabajos más. Quisiera empezar por el de un especialista internacionalista
destacado funcionario público y también destacado ciudadano de Oaxaca, que es el doctor Raúl Ávila, con una propuesta que me parece muy interesante. Tiene que ver con la justicia electoral y la integridad, pero esto se inscribe dentro de un contexto de derechos humanos en el cual se analizan las categorías, los elementos y los estándares para medir la calidad de la democracia. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.